Bueno, vamos a iniciar esta reunión. Disculpen el retraso, pero ha habido una serie de cosas y yo no sabía que no sabía que la plataforma estaba mal, pero ya estamos. Bueno. Vamos a iniciar. Primero, dar un aviso muy importante que es la suspensión de actividades académicas para el próximo fin de semana. El 10, sábado 10, domingo 11, se cancelan todas las actividades académicas de la universidad en línea y todo se va a reprogramar para 8 días, es decir, la actividad que estaba programada para el 17, para el 10, se pasa para el 17. Así. Sí, y la actividad que estaba programada para el día domingo 11 se traslada para el domingo 18. Todo se desfasa. Pero cualquier actividad académica que esté antes del 10 se mantiene, todo igual. Pero cualquier actividad que esté después del 10 y el 11, incluyendo las del 10 y 11, se desplaza 8 días más, ¿verdad? Así que hay que tomar en cuenta eso. La plataforma parece que están haciendo ciertos arreglos y no es posible en este momento, pero ya el licenciado Ramos hace poco dijo que iba a tratar de subir la nueva programación, si es posible hoy mismo, ¿verdad? Entonces no se preocupe, yo lo único que les digo es que todas las actividades que están programadas para realizar sábado 10 y domingo 11 quedan suspendidas y todo va a ser reprogramado, todo, excepto lo que estaba programado para realizar antes del sábado 10. Ese es el primer aviso importante que quería dar. El otro aviso es que para los que no pudieron estar conmigo en la tutoría de repaso del día martes, hoy al final de esta tutoría les voy a poner el cuadro otra vez para que se inscriban en las diferentes asignaturas para la observación que ustedes van a hacer de las tutorías, ¿verdad? Entonces, no se preocupen, al final voy a dejar un espacio para que podamos inscribirnos los que todavía no se han inscrito. Eso es para adelantar, porque ahorita con la nueva reprogramación, pues esto se desfasa todavía más, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, entonces según la agenda, déjenme mostrarle aquí la agenda. Según la agenda, recordarles que los días miércoles a las 7 de la noche tenemos tutoría de repaso. Esa tutoría yo trato que sea breve para no cargar más de la carga académica que llevan. Y procuren pues hacer un pequeño espacio. Yo sé que a veces cuesta, pero en la medida de lo posible. De todas maneras, las tutorías de repaso yo siempre las grabo, por muy cortas que sean, y el licenciado Ramos me ayuda para publicar ese link de las tutorías en la plataforma, que hoy por hoy parece que no aparece ahí publicado nada porque la plataforma la están trabajando por la actividad que tienen y no sé cuándo ya va a estar habilitada. Dijeron que probablemente ya para en la tarde, ojalá. Luego tenemos el material de la unidad 2, que espero que ya lo hayan comenzado a leer por lo menos. Y vamos a tratar de desarrollar el material a lo largo de esta tutoría. Recordarles también que el 18 de octubre es el cierre del foro académico. Creo que también ese cierre del foro académico se va a reprogramar. En todo caso, la reprogramación va a estar publicada, dijo el licenciado Ramos, a más tardar este fin de semana.
Este día no va a haber entrega de preguntas, o sea que terminamos el tema, paso con lo de las asignaciones de los tutores para las materias que ustedes van a apoyar y con eso estaríamos cerrando pues esta reunión. No sé si tuvieron tiempo de leer un poquito del material de la unidad 2. Si no, en este momento pues vamos a tratar de desarrollar, como siempre, mi invitación a que participen con comentarios, con preguntas si es que las hay, ¿verdad? Es importante para que eso a mí me ayuda mucho en lo personal porque me da idea de si yo logro explicar bien el tema o no, ¿verdad? Así que en la medida de lo posible, cuando vaya desarrollando el tema, voy a, sí, a la hora que usted quiera participar, no hay ningún problema, todos escuchamos su participación. Bueno, entonces comenzamos. Comenzamos con la unidad 2 hablando acerca del rol de los diferentes actores del currículo durante la aplicación de diversos métodos didácticos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. El objetivo de esta parte es analizar el rol de los diferentes actores del currículo durante la aplicación de diversos métodos didácticos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Vale. Nos vamos a basar, bueno, al menos en gran parte del tema que vamos a desarrollar este día, vamos a tomar como referencia un documento de un Consejo Nacional de Maestros de Matemática, las siglas en inglés NCTM, que es de Estados Unidos y que en el año 2000 publicó un artículo que se llama Principios y Estándares para la Matemática Escolar, con la intención de que fuera un recurso y una guía para la educación matemática, desde parvularia hasta bachillerato, para los ciudadanos del siglo XXI. Es un documento que contiene muy buena propuesta y por eso nos vamos a basar en gran parte en este documento. Dicho libro presenta un dictamen colectivo alcanzando la mejor comprensión actual de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática y también de los factores contextuales que los configuran. Es decir, hace un análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática, porque es un libro que se dedicó exclusivamente a la matemática, y también toma en consideración los factores contextuales que configuran dichos procesos, ¿verdad? Porque hay ciertos factores contextuales que intervienen, que determinan, que inciden en esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, hecha esta aclaración, comenzamos. Lo primero que habla el documento son los principios para las matemáticas escolares. Fíjese bien que estamos hablando de principios, ¿verdad? No es una teoría. ¿Y qué es un principio? Los principios son enunciados que reflejan disposiciones básicas fundamentales para una educación matemática de calidad. Por eso se llaman principios, porque son disposiciones básicas, fundamentales, es decir, es la base. No tenemos buenas bases, estamos en el aire, estamos perdidos. Entonces un principio, por eso se llama principio, porque es una disposición básica. En este caso, para una educación matemática de calidad. Entonces son varios principios, vamos a tratar de ir viéndolos despacio, porque son importantes. Son en qué nos basamos nosotros para una educación matemática de calidad. Son 6 principios. Número 1, igualdad, altas expectativas y fuerte apoyo para todos los estudiantes. En esto la igualdad es importante.
¿verdad? Hoy que se habla de derechos humanos, derechos civiles, viene este tema de la igualdad. Todos tenemos derecho a una educación matemática de calidad, que no siempre es de calidad, pero tenemos derecho a una educación de calidad. Ahí viene el compromiso del docente de mantenerse actualizado, de aplicar diferentes metodologías, etcétera, etcétera. Porque el objetivo es ese. Y no solo para un grupito élite de estudiantes, sino para todos. Por eso se habla de igualdad. Todos los estudiantes, independientemente de su condición, tienen derecho a una enseñanza matemática de calidad que hoy por hoy corre a cargo del docente. Entonces, ese es el primer principio que hay que tomar en cuenta. Dice alta expectativa, es decir, el estudiante espera salir de ahí, pero un aprendizaje matemático fuerte y de calidad. Número 2, currículum. El currículum centrado en matemáticas importantes y bien articulado en los diferentes niveles. Es decir, el otro principio es que el currículum que vamos a desarrollar en matemáticas está centrado en matemáticas importantes, no aquella matemática que a lo mejor nunca le va a ser de utilidad, sino las matemáticas importantes. Y esa matemática que vamos a enseñar debe ir bien articulada en los diferentes niveles. Es decir, lo que aprende en este grado es la base para lo que le toca aprender en el siguiente grado y así sucesivamente. Eso se llama articulación. Es decir, no son islas. Esto que vamos a ver hoy no tiene nada que ver con el resto de su formación. No, así no. Esto que vamos a ver este año es la base para lo que ustedes van a estudiar el siguiente. Esto se llama articulación y el currículum debe estar centrado en matemáticas importantes, lo que le va a servir al estudiante, lo que le va a ser de utilidad en su vida diaria y además bien articulado. El otro principio es la enseñanza, que debe ser efectiva para que los alumnos aprendan bien, no aprendan mal. Efectiva, pero para que sea efectiva hay que tener cuidado. Yo creo que ya les he mencionado a ustedes que el Banco Mundial se tomó el trabajo, creo que era el Banco Mundial, creo que sí. Es que yo tengo dos libros, uno del BID y uno del Banco Mundial, pero este creo que es del Banco Mundial. El Banco Mundial se tomó el trabajo de ir a visitar 800 escuelas públicas de Latinoamérica. Y esas 800, perdón, ¿alguien quiere participar? Bueno, ¿alguien tiene activo su micrófono? Bueno, entonces, esas 800 escuelas... Perdón, ¿alguien que era el mío. ¿Cómo? Creo que era el micrófono, pero ya lo voy a apagar. Está bien. Continuamos entonces. Les decía que hay un libro que es una investigación financiada por el Banco Mundial. Visitaron 800 escuelas públicas de Latinoamérica y el objetivo era ver el uso efectivo del tiempo en la hora clase. Entonces ellos decían, bueno, si la clase dura 45 minutos, ¿qué porcentaje de ese tiempo asignado realmente sirvió para que el estudiante aprenda? Y fueron simplemente a observar la clase, no es que ellos participaban en la clase, simplemente estaban observando y midiendo el tiempo. Y se dieron cuenta que el porcentaje de tiempo que realmente lo utiliza el estudiante para aprender es una cantidad muy pequeña. Por ejemplo, decían ellos, en pasar lista ya le fue 10, 15 minutos al profesor. Ese tiempo ahí el estudiante no aprendió gran cosa.
Hubo interrupción porque le llevaron una circular al aula que tenía que firmar y él se tomó el tiempo para leerla y discutir con la secretaria para después firmar. Fueron 5 o 8 minutos en total, que tampoco sirvió para que el estudiante aprenda nada. Un estudiante golpeó al otro accidentalmente, hubo una interrupción, ya eso ya tampoco sirvió para que el estudiante aprenda nada. Y así ellos van descontando. Al final se dan cuenta que el porcentaje en que realmente aprendió algo el estudiante es muy pequeño. Y eso se repite en cada clase y en todas las escuelas. Entonces, le menciono ese caso porque aquí dice que un principio es la enseñanza efectiva para que los alumnos aprendan bien. Entonces hay que tomar en cuenta pues que no vamos a estar perdiendo tiempo en otras cosas, por muy necesaria que sea, tenemos que hacerlas de manera rápida para concentrarnos en lo que tenemos que concentrarnos. Otro principio, el aprendizaje de las matemáticas, comprendiéndolas y construyéndolas activamente. Aquí no habla de actividad pasiva. Dice que el aprendizaje de las matemáticas es para comprender las matemáticas. No de cualquier forma se logra que el estudiante comprenda. Hay unas formas, hay unos métodos, unas estrategias que permiten una mayor comprensión y hay otras formas, otros métodos, otras estrategias que no logran comprender gran cosa. Y además, esa comprensión, ese aprendizaje debe construirse de forma activa, no pasiva, por parte del estudiante. Imagine una clase expositiva todos los días y que el estudiante debe aprender ahí un algoritmo para resolver determinadas cosas. Aparentemente el estudiante trabaja así, pero es más pasivo que activo. Lo más que puede hacer él es memorizar ese algoritmo. Eso no es precisamente forma activa de construir el conocimiento. El libro Esmate en ese sentido pretende participación activa del estudiante en la construcción del conocimiento y en la comprensión de los conceptos matemáticos que de por sí son abstractos. El otro principio, la evaluación, para apoyar el aprendizaje y proporcionar información útil. Tiene que hacer una evaluación coherente, diversificada y constante. Si no, no sirve de gran cosa. No es que sea inútil todo, pero es que no sirve para lo que debería. Imagine que un simple examen al final de a saber cuántos meses refleja algo, pero no refleja todo. Dejó en el aire un montón de cosas. O si es el mismo tipo de examen que se repite y se repite y repite y nunca hay variedad. Si hay diversas formas de evaluar al estudiante y por qué solo una forma está usando siempre. Esa forma le refleja el avance en ciertos aspectos, pero deja en blanco otros. Por lo tanto, la próxima evaluación tiene que ser con otro instrumento, con otra estrategia para evaluar. Y además debe ser coherente y muchas veces no es evaluación coherente. ¿En qué sentido? Evaluar lo que enseñó, no evaluar lo que no ha enseñado. La PAES, la famosa PAES, tiene ese problema. Hay escuelitas rurales que como el profesor llega tarde porque el vehículo donde iba quedó trabado en el lodazal, ya hay temas que no alcanzó a dar. Pero en la PAES ahí vienen las preguntas de esos temas que el niño no vio. Entonces no lo pudo responder, pero no es culpa de él porque ese tema ya no lo alcanzó a desarrollar el profesor. Estoy hablando de una escuela rural que la calle es lodosa, él va en su camión viejo y queda trabado en el lodazal y tiene que seguir a pie y llega tarde. Entonces, la evaluación tiene que ser coherente. Coherencia también en cuanto al contenido. Por ejemplo, si yo estoy enseñando procedimientos, procesos, porque voy a ir a evaluar conceptos, cosas memorísticas.
Si estoy enseñando procesos, estoy enseñando cómo desarrollar ciertos procedimientos, la evaluación, ¿qué va a evaluar? Pues eso, los procedimientos, los procesos. ¿Por qué? Porque eso es lo que he enseñado. Si yo estoy enseñando puros conceptos, entonces es válida una evaluación memorística para ver si esos conceptos se lograron memorizar, si se comprendieron, porque son conceptos lo que enseñé, por lo tanto voy a evaluar conceptos. Esa coherencia también, ¿verdad? De eso se trata, por eso son principios, porque es como la base. El otro principio es la tecnología. Esencial, influye en las matemáticas que se enseñan y potencia el aprendizaje. Vale. Hay que hacer buen uso de la tecnología. ¿Cuándo se hace buen uso y cuándo no se hace buen uso de la tecnología? A ver, si alguien quiere dar su opinión sobre esta pregunta. Va, yo tengo ahí, por ejemplo, 10 computadoras. Eso es tecnología. Tiene el software instalado, tiene internet, etcétera, etcétera. Vaya, entonces yo quiero usar la tecnología en el área matemática. Entonces la pregunta es, ¿cómo saber si estoy haciendo buen uso de la tecnología o estoy haciendo mal uso de la tecnología? A ver, ¿cuáles serían los criterios? ¿Cuáles serían los parámetros para responder a esa pregunta? Porque es un principio. A ver, alguien que me quiera dar su comentario, su opinión con respecto a la pregunta planteada. La tecnología tiene varias ventajas. Una ventaja, por ejemplo, es la modelización. Es decir, hay conceptos tan abstractos que el estudiante no logra comprenderlos muy bien, pero que gracias a la tecnología, gracias a la modelización, es posible ahora comprenderlo mejor. Un ejemplo sencillo que es de niños es, para un niño, a un niño le cuesta entender la diferencia entre calor y temperatura. Cree que es lo mismo, porque estamos hablando prácticamente de lo mismo, pero hay una diferencia. Al niño eso le cuesta entender, pero gracias a la tecnología y los modelos y todas las formas que se pueden trabajar con el software, ahora el niño logra comprender mejor esos conceptos que antes le costaban. Ese es un ejemplo sencillo. Otra ventaja de la tecnología es la interactividad. Yo hago un ejercicio y el programa inmediatamente me dice si me equivoqué y hasta me muestra a dónde me equivoqué y hasta me lo corrige. Eso es importante porque esté o no esté el profesor, yo estoy aprendiendo. Yo creía que se hacía así, el programa me dijo, no, usted se equivocó, se hace así. Vaya, aprendí. Esté o no esté el profesor. Esa es una gran ventaja. Y otra ventaja de la tecnología es que tenemos acceso a una cantidad terrible de información. Antes, si compraba el libro, tenía acceso a la información. No tenía pista para comprarlo, no se lo prestaban, no tenía acceso a la información. Ahora voy a comprar saldo y ya tengo un montonazo de información. Pero esa tecnología hay que saber usarla. Repito la pregunta. ¿En qué caso digo que estoy haciendo buen uso de la tecnología y en qué caso no estoy haciendo buen uso de la tecnología? A ver, la pregunta fundamental. La respuesta es, cuando la tecnología me ayuda a alcanzar el objetivo propuesto para ese tema, para esa clase, en ese momento estoy haciendo un excelente uso de la tecnología. Si la tecnología no contribuye en nada, más bien obstaculiza el logro de ese objetivo propuesto para esa clase, para ese tema, estoy haciendo un desperdicio de tecnología. Deberían quitarme la tecnología porque no la estoy usando como debe ser. Entonces, repito, la tecnología debe transparentar el objetivo.
Imagine que está aquí un proyector y aquí está la pantalla donde quiero proyectar. Si yo pongo en medio una tabla, eso está obstaculizando ver lo que proyecto. Pero si pongo un vidrio, pues eso no obstaculiza. Yo siempre puedo ver, siempre puedo proyectar. Entonces la tecnología es así. No sirve de obstáculo para lograr el objetivo, sino que la tecnología contribuye a lograr de una forma más eficaz el logro de ese objetivo. Entonces, como ven ustedes, no son tan chiches estos principios. Y por eso se llaman principios, porque es como la base. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Habían venido muy callados ustedes. Quizás porque la plataforma está dando problemas, los ha entristecido y no quieren hablar. Tal vez se animan a hablar más tarde. Sigamos. Las ideas matemáticas se consideran importantes porque, repito, todo este material está en ese documento en el cual nos estamos basando. No todo está ahí, pero sí mucho de lo que vamos a ver ahora está en ese documento. Por eso yo lo cité al principio. Las ideas matemáticas se consideran importantes porque, número uno, son útiles para desarrollar otros contenidos matemáticos. O sea, van relacionados. Yo aprendo esta idea, este concepto matemático, porque esto me va a servir para comprender mejor el otro concepto matemático que viene después. Número dos, permiten relacionar diferentes áreas matemáticas, como las nociones de proporcionalidad, función. Es decir, esas ideas matemáticas permiten relacionar las diferentes áreas matemáticas que existen, ¿verdad? Que no son islas, están relacionadas unas con otras. Número tres, posibilitan que los estudiantes aumenten el aprecio por las matemáticas como disciplina y como creación humana. Sería el caso de la simetría y la generalización, que ayudan a profundizar en la naturaleza y belleza de las matemáticas. Esta es la parte positiva de la matemática, que posibilitan que los estudiantes aumenten el aprecio por las matemáticas. ¿Y por qué a veces no aprecian las matemáticas? Pues gran culpa la tiene el docente, que no ha sabido presentar las cosas como tendría que hacerlo. Y entonces el estudiante termina rechazando la asignatura, diciendo que es difícil, que es aburrida, que no se entiende. Ahí viene todo un proceso de que el profesor se actualice, que y terminan publicando el libro en matemáticas. Entonces, muy diferente sería cuando se utiliza la metodología adecuada y el estudiante tiene participación activa dentro de la clase y él siente que está adquiriendo más habilidades. Cada problema que resuelve en la clase, él adquiere más competencias, más habilidades. El método heurístico lo está desarrollando enormemente. Y siente que está aprendiendo algo de utilidad. Es cierto, el problemita que está resolviendo en ese momento no es tan grande como el problemota que va a resolver allá afuera, como adulto. Pero con entrenamiento se le está enseñando a resolver problemas. Y afuera, ¿qué es lo que va a resolver? Problemas de otro tipo probablemente, pero él ya lleva bases, ¿verdad? Es como una enfermera, aprende a inyectar. Y aprendió, practicó y practicó. De repente le dice, mira, ya hay unos pacientes, vaya a inyectarlo. Bueno, ya está acostumbrada a inyectar, sabe cómo hacerlo. Y un paciente más no es nada. Número 4. Porque se utilizan en la resolución de problemas de matemáticas y en otros campos, como las ecuaciones y sistemas. Entonces, las ideas matemáticas son importantes por estas 4 razones que enuncian acá, que hay que tomarlas en consideración. Ahora, el conocimiento matemático que necesitan los profesores, estamos hablando de los profesores, está integrado por, número 1, conocimiento profundo de las matemáticas fundamentales. Eso es lo primero, lo básico. Aquí dice números naturales, teoría de conjuntos, etcétera, etcétera. O sea, la matemática fundamental
pero un conocimiento profundo de esta matemática. Ese librito de cálculo, conocerlo, revés y derecho. Número 2, conocer las diferentes representaciones de un concepto, la potencialidad y debilidad de cada una y cómo se relacionan entre sí. Las diferentes representaciones de un concepto, eso supone que yo ya comprendí el concepto en sí. Ahora viene la otra fase, cómo representar el concepto. Número 3, conocimiento profundo y flexible respecto a los objetivos curriculares y las ideas fundamentales en cada nivel de enseñanza. Ahí sí, mira, ahí nos vamos ya al currículum oficial. En el caso del Ministerio de Educación, para bachillerato, para educación básica, le da un currículum que es obligatorio respetar. Ahí le dice el contenido que va a desarrollar, el objetivo que se pretende al desarrollar el contenido, los niveles de los famosos logros de aprendizaje, etcétera, etcétera. Todo se lo dan ya detallado, no hay mucho que inventar. Y además es obligatorio. En el caso de la universidad, pues igual, en cada asignatura le dice, mire usted, aquí está la carta didáctica, estos son los contenidos que va a desarrollar, de la forma como va a evaluar, etcétera, etcétera. Y eso es prescriptivo, es decir, es obligatorio. Entonces el profesor tiene que conocer eso. No va a llegar él a inventar, a improvisar, a dar lo que le dé la gana. No. Número 4, conocer también qué ideas crean dificultad frecuentemente a los alumnos. Que eso es importante, eso a veces lo da más que todo la experiencia. Este tema que voy a dar le ofrece un mayor grado de dificultad a los estudiantes. Por lo tanto, debo ser más cuidadoso. La estrategia que voy a usar para desarrollar este tema debe ser pensada con mucho cuidado. ¿Por qué? Por el grado de dificultad que es mayor. Hay que saber cuál es el que ofrece mayor dificultad y cuál es el que ofrece menor dificultad. Número 5, conocimiento sobre cómo pueden presentarse eficazmente estas ideas y las formas en que pueden ayudar a superar las concepciones erróneas más comunes. Entonces el profesor debe saber cómo puede presentarse eficazmente estas ideas. Eficazmente apunta a los resultados. Quiero presentar estas ideas matemáticas a los estudiantes, ¿cuál es la forma más eficaz? Eficaz quiere decir que logren ellos comprender a un nivel aceptable de comprensión lo que yo les voy a presentar. Número 6, conocimiento en cuanto a la forma de evaluar el aprendizaje. Aquí retomamos lo que ya habíamos dicho. Evaluación coherente, es decir, evaluar solo lo que yo he enseñado, nada más. Y diferentes evaluaciones y además periódicas, porque la evaluación me va a servir ya a mí y al estudiante para ver el avance o el retroceso en el proceso. El principio de aprendizaje. Aquí vamos a ir viendo ya desglosado. Acuérdense que estábamos hablando de los principios, ahora vamos con el principio de aprendizaje. Aprender matemáticas es para principios y estándares, es decir, para el libro aquel, un aprendizaje en el que se comprende lo aprendido. Aprendí a resolver ecuaciones, pero es que detrás de eso hay un concepto abstracto que también lo logré comprender. Entonces comprendo lo aprendido. Es decir, no soy máquina. Una máquina le resuelve muchas cosas, pero no sabe lo que está haciendo. El nivel de comprensión es casi cero. Pero hace las cosas y las hace bien, a veces mejor que un ser humano. Pero no logra comprender nada. Usted escribe una carta en Word, la carta va bien inspirada, bien bonita, bien redactada, cero ortografía. Pero pregúntele a la máquina, ¿qué le pareció mi carta? ¡Ay, Dios! El principio de aprendizaje.
Ser competente en un campo complejo como el matemático supone tener habilidad para usar los conocimientos con flexibilidad y aplicar con propiedad lo aprendido en un contexto a otro contexto. Miren, supone tener dos habilidades, ¿verdad? Una, usar los conocimientos con flexibilidad. Es la primera. Y la segunda es aplicarlo con propiedad, tanto en un contexto como en otro. Es decir, aplicarlo con seguridad. Como decimos los salvadoreños, no andar tonteando, ¿verdad? No. ¿Sabe o no sabe? Vamos con el principio de evaluación. Si la evaluación consiste en un examen al final del periodo de enseñanza para certificar las adquisiciones de los alumnos, se está desaprovechando otros propósitos importantes que tiene. O sea, no es que sea mala, pero es que se está desaprovechando. Y debería constituir una parte integral de la enseñanza, una parte habitual que informe al profesorado y le sirva de guía para la mejor toma de decisiones y que informe al alumnado de su proceso educativo. No solo debería hacerse a los alumnos, sino también para los alumnos. Mira, aquí hay aspectos importantes de la evaluación. Primero, que se debería usar periódicamente, con el objetivo de que le ayude más que todo a los alumnos. Al profesor le ayuda también porque se ubica y dice, bueno, funcionó, no funcionó, todas las estrategias que iba a aplicar. Pero más que todo debe ayudarle al estudiante. Y ese es un problema a veces, por eso no gana la computadora, porque el estudiante hace un problema y en el momento le dice a la máquina si lo hizo bien o lo hizo mal. Pero él hace un examen escrito, el profesor a los 8 días califica y la nota se la da 15 días después. Cuando le dan la nota al alumno, él ya no se acuerda ni qué es lo que lo evaluaron. Pues hay una desfase ahí complicada. Sigamos con evaluación. Entre las técnicas de evaluación que pueden utilizar los profesores tenemos, y aquí le dan una gran lista. Mira. Así que no puede, si usted solo ocupa, por ejemplo, la prueba objetiva, ¿por qué? Mira, aquí solo en esta diapositiva le mencionan como 15. Unos van enfocados a evaluar unos aspectos, otros van enfocados a evaluar otros. Así. ¿Y qué tal si usted en el transcurso de un trimestre usó todos estos? Usted tiene un panorama terrible sobre la situación de aprendizaje de su alumno. Porque gracias a esta prueba conoció estos factores, estos aspectos. Gracias a este otro instrumento logró conocer estos otros aspectos que la prueba anterior no me mostraba. Y después de haber aplicado diferentes pruebas y en diferentes periodos, el panorama, el conocimiento que usted tiene sobre la situación de aprendizaje del estudiante es bastante completa. Muy diferente a realizar una simple prueba objetiva al final de mes y nada más. Eso no es así. Esa es la ventaja de los cursos de computación, ¿verdad? Digamos, usted está aprendiendo a programar en determinado lenguaje de programación. Y comienza a redactar usted ahí los códigos usando la sintaxis adecuada para ese tipo de software. Cuando usted cree haberlo hecho bien, lo compila. Compilar significa que la máquina se lo va a revisar. Y si la máquina le dice todo nítido, significa que usted programó bien, 0 errores. Pero si al compilarlo la máquina detecta un error, al final le dice la máquina, mire, en la línea tal, porque cuando uno programa en código, cada línea tiene un número. En la línea tal, la sintaxis es incorrecta. En la línea tal hay un error lógico, que no es de sintaxis, es de pura lógica. Y así, entonces usted
va a corregir eso y lo vuelve a compilar y le dice todo nítido. Y el programa se vuelve ejecutable, ¿verdad? Es decir, ya se puede usar. Va, esa es la ventaja. Así debería ser siempre. El estudiante, yo le di este tema, le voy a poner este tipo de evaluación para ver si el nivel de aprendizaje, el nivel de comprensión sobre lo que yo enseñé. Y cuando nos vamos de la escuela a almorzar, el estudiante sabe qué tanto logró aprender porque ya lo evaluaron y ya tiene los resultados. Y el profesor también. Él sabe si la metodología que usó le funcionó o no porque ya tiene los resultados de una evaluación. Así debería ser. Claro, implica más trabajo, tantas cosas. Pero si usted revisa el libro en mate, aunque tal vez no lo dice ahí evaluación con la palabra evaluación, pero cuando le plantea, mire, que el estudiante realice eso, ¿para qué? Bueno, para ver qué tanto ha comprendido. Bueno, ahí está, mire. Vamos ahora con el principio tecnológico, que no me voy a tener mucho porque ya medio expliqué eso. Mediante calculadoras y ordenadores, los alumnos pueden examinar más representaciones o ejemplos que los que son posibles usualmente. Y así pueden formular y explorar conjeturas fácilmente. Un ejemplo sencillo, ustedes ya conocen GeoGebra. Ustedes han visto cómo si usamos los comandos adecuados, un gráfico se puede mover de forma automática en GeoGebra. Entonces, eso que parece tan simple es importante, porque podría servir para marcar tendencias, por ejemplo. Hola, mucho gusto. Para marcar tendencias. Por ejemplo, yo tengo una curva que me mide la aceptación de este producto en el mercado. Entonces yo digo, vaya, si el precio lo incremento, aprovechando la aceptación que tiene el producto en el mercado, ¿qué pasaría? ¿Vendería más o vendería menos? Entonces, meto ahí los datos adecuados y la curva se mueve para un lado o para otro. Y eso me indica a mí qué pasaría si yo realizo el incremento del precio de venta del producto, por ejemplo. Esas cosas solo la computadora permite hacerlas, el software. GeoGebra tiene una parte de eso que hay que saber utilizar también. Es como los famosos puntos de equilibrio de una gráfica, en el caso de productos y venta. Vale, pero eso ya es otro lío también. Cuando los estudiantes usan estas herramientas tecnológicas, disponen de más tiempo para desarrollar conceptos y para modelizar. Pueden centrar su atención en tomar decisiones, reflexionar, razonar y resolver problemas. Entonces, el caso de GeoGebra, que el estudiante no solo se imagina, sino que ve en pantalla las curvas, los gráficos, los resultados de hacer ciertas acciones. No le están contando, lo está viendo. Eso le permite a él, al ver todos los resultados, reflexionar sobre ese concepto matemático que tiene enfrente, que está siendo reflejado a través de esos gráficos. Vale, antes de pasar a esta parte que dice acciones y responsabilidades para la realización de los principios, quería saber si tienen algún comentario con respecto a lo que hemos hablado hasta este momento o alguna pregunta. Bueno, entonces, si no hay preguntas, continuamos. Acciones y responsabilidades para la realización de los principios. Ya vimos cuáles eran los principios, los vimos al inicio. Ahora vamos a ver las acciones.
y responsabilidades. Fíjese que aquí dice acciones, no dice sentimientos, buenas intenciones del profesor, no. Habla de acciones, hechos concretos y responsabilidades para que estos principios se puedan realizar. Y comienzan con los profesores de matemáticas. Los profesores de matemáticas tienen que desarrollar y mantener los conocimientos matemáticos y pedagógicos necesarios para enseñarla bien. Fíjese que son dos tipos de conocimientos los que debe conocer bien el profesor de matemáticas. Los conocimientos matemáticos, debe ser profundo en eso, pero también los conocimientos pedagógicos. ¿Para qué? ¿Para qué tanto? Para enseñar bien. Porque si él es un matemático profundo, un genio de la matemática, pero desconoce totalmente la parte pedagógica, pues si se pone a enseñar, lo más seguro es que no va a enseñar bien. ¿Por qué? Pero si es un genio de la matemática, es que una cosa es conocer la matemática, comprender la matemática y otra cosa es enseñarla. En el caso del docente de matemática debe tener las dos, conocimiento profundo de la matemática y conocimiento profundo de la pedagogía. ¿Para qué? Para enseñar bien. En los últimos grados de educación básica es cuando se empiezan a configurar las actitudes de atracción o de rechazo a las matemáticas. Y es en bachillerato cuando se consolidan y afloran con total nitidez. Por tanto, fomentar y desarrollar actitudes positivas hacia las matemáticas es un objetivo prioritario. Vaya, miren, según este estudio, que es de respeto porque solo reunieron expertos, o sea, profesores con experiencia en la enseñanza matemática. No iban a invitar al que caiga, sino que por invitación. Y las conclusiones son las que estamos aquí mostrando. Dicen ellos que hasta séptimo grado hay cierta neutralidad. Digamos, no hay rechazo a la matemática, tampoco tal vez habrá simpatía, es decir, le da igual. Pero en octavo y noveno es cuando se define mi rechazo o mi agrado por las matemáticas. ¿Y quién tiene mucho que ver en eso? El profesor. En bachillerato solo viene a confirmar lo que yo ya traigo de octavo y noveno. Es decir, si en octavo y noveno yo logré tener un rechazo, el bachillerato solo viene a confirmar ese rechazo. Es decir, ya vengo mal desde antes. Y al revés, ¿verdad? Si en octavo grado, gracias a la labor docente, yo logré comprender lo interesantísimo y lo útil que es la matemática en mi vida, en el bachillerato yo solo voy a confirmar eso. La matemática debe ser algo interesante para mí en bachillerato, porque yo ya vengo bien desde antes. De eso se trata acá. Por eso dice que la prioridad es fomentar y desarrollar actitudes positivas. Yo por eso a veces, cuando tengo oportunidad de hablar con los profesores de matemática, les pregunto, ¿y en qué parte de la clase usted le explica al estudiante en qué va a ocupar ese tema de solución de ecuaciones de primer grado? Y algunos me quedan viendo así como asustados, ¿verdad? Como queriendo decirme esa pregunta está fuera de lugar, ¿verdad? Pero en realidad no está fuera de lugar, porque eso influye en que el estudiante rechace o le guste la matemática. Pues sí, porque a veces ellos lo preguntan bien claro al profesor, profe, ¿y esto en qué nos va a servir a nosotros? Mire, yo ahí en el mercado vendo, le digo a mi mamá, ¿y esto en qué? Explíqueme por favor. Y el profesor le dice, vamos a aprenderlo. Aquí el ministro de Educación dice que esto hay que aprender. Ah, sí, gran explicación la que dio. Pero el cipote dice, no, de este volado. Si él no sabe para qué va a servir, y entonces para qué lo enseña. Bueno,
Para hacer bien todo lo anterior, los profesores necesitan comprender los objetivos matemáticos que se marcan y sus puntos de vista sobre la educación matemática y ser capaces de articular unos y otros de manera satisfactoria. Entonces aquí debe haber como una articulación entre dos cosas, una personal y otra no personal. Por ejemplo, el currículum me dice, usted va a enseñar a resolver ecuaciones de primer grado y me da el objetivo de la clase. Entonces yo, como docente contratado por el MINED, estoy obligado a desarrollar el contenido y a lograr ese objetivo. Y viene la pregunta, y lo que yo pienso sobre ese proceso, sobre ese currículum, ¿cuadra con lo que dice el MINED o no cuadra? ¿Y cómo hacerlo cuadrar? Tengo que hacerlo cuadrar. De eso se trata, de articular. Bueno, yo no uso articular, voy a cuadrar, pero es lo mismo. ¿Cómo combinar? Pues, porque yo tengo mi propio punto de vista, pero también estoy obligado a respetar lo que dice el MINED. Entonces hay que hacer como una articulación, ¿verdad? De manera satisfactoria. Sigamos. Ahora vamos con los estudiantes. No sé si hay algún comentario con lo que decíamos de los profesores antes de pasar a los estudiantes. Bueno, si no, seguimos. Vamos ahora con lo que dice el documento con respecto a los estudiantes. Aprender matemáticas es estimulante, gratificante y a veces difícil. ¿Y de quién depende más? Pues del profesor. Porque las actividades, ¿quién las va a programar? El profesor. El estudiante las va a ejecutar, pero quien las diseña, quien las elige, quien las prepara es el profesor. Si él las eligió con cuidado, las diseñó bien, para el estudiante aprender matemáticas va a ser estimulante. Cuando él logra resolver esa situación planteada ahí, eso es gratificante para él porque él se siente muy capaz, su autoestima sube. Pero a veces también se da cuenta que se vuelve algo difícil la matemática. Pero es parte del trabajo. Para disfrutar las primeras cualidades y superar la última, lo más importante no es precisamente tener aptitudes e intereses matemáticos, sino más bien no responder emocionalmente con actitudes que son francamente negativas para toda comprensión ante la simple presencia de símbolos matemáticos. Vaya, mire, aquí les da un consejo sano a los estudiantes. No responder emocionalmente con actitudes negativas para toda comprensión ante la simple presencia de símbolos matemáticos. Estamos hablando de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la que más sirve porque la ocupo todos los días de mi vida y en todo momento. ¿Y en qué consiste básicamente la inteligencia emocional? ¿Quién es más inteligente o quién es menos inteligente emocionalmente? Aquella persona que logra controlar muy bien sus emociones, esa tiene una gran inteligencia emocional. Entonces aquí me está diciendo, mire, utilice su inteligencia emocional, controle esas emociones y no desarrolle actitudes negativas frente a un símbolo matemático, frente a un concepto matemático. Y no es fácil controlar las emociones. Por eso se habla de inteligencia emocional, porque la inteligencia, pues todos tenemos inteligencia, pero no todos la aprovechamos. Y aquí se trata de aprovecharla, mire. Las emociones, mire, eso es como el novio o novia. Debe cumplir 3 requisitos para poder ser novio a las cabales, ¿verdad?
Si me oyeran los jovencitos ahora dirían, este ya está desfasado. Pero teóricamente, un novio consta de 3 partes. Primero el instinto. El instinto dice me gusta, me atrae. Segundo, el sentimiento. El sentimiento dice lo amo, lo quiero, me hace falta estar con esta persona. Y el tercer requisito es me conviene, es decir, la razón. Puede ser un bicho que le guste a la muchacha y ella ya lo quiere, pero el bicho es de mar, vende droga en la esquina, cobra extorsión, la policía lo anda buscando. ¿Será que le conviene el muchacho a la muchacha? Debe cumplir los requisitos. Aquí igual, igual. Es decir, las emociones hay que controlarlas. Pasar por encima de las emociones para no provocar actitudes negativas frente a la matemática. Y escuche bien, estamos hablando de actitudes. Una actitud es como una predisposición a actuar, no a pensar. Por eso es grave la actitud. Actitud con C, porque no es que me va a proponer ciertas ideas, no, me va a llevar a actuar, es decir, hechos, no palabras. Un buen clima de clase es absolutamente necesario para potenciar positivamente el autoconcepto de los alumnos, que se ha observado favorece el aprendizaje matemático. Y para la existencia de una comunicación fluida que informe de lo que saben y no saben los alumnos, que hará que los profesores estén más capacitados para planificar la enseñanza y responder a las dificultades. El clima dentro de la clase es importante. Eso es muy importante. Que el estudiante se sienta bien, que se sienta a gusto, que disfrute de la actividad propuesta por el docente. Por eso se habla de que enseñar es casi un arte. Lo que pasa es que ya no se dice que es un arte porque hay artistas tan chambones y dicen, si es un arte, mira que el artista no sirve. Entonces no, por eso ya no se dice mucho, pero en realidad la idea de que es un arte es por eso. Porque actividad cualquiera se puede inventar una actividad, pero una actividad que la disfrute el estudiante, que la encuentre interesante, que la encuentre divertida y que además a través de esa actividad logre comprender bien ciertos conceptos matemáticos, esa actividad no es chiche de inventar. De eso se trata. Rol de los diferentes actores. Aquí vienen algunas ideas importantes. No sé qué le parece la idea que planteamos con respecto a los estudiantes. ¿O creen que estamos ya hablando más de la cuenta? Bueno, sigamos entonces. Si hoy han venido muy callados, me hace que ya tienen un examen más tarde y les preocupa eso. Bueno, sigamos. Veamos estas ideas. Saber matemática no es solamente saber definiciones, teoremas, identificar propiedades de números, para reconocer la ecuación de utilizarlos y aplicarlos. O sea, eso no es suficiente. La persona que sabe matemática ha de ser capaz de usar los contenidos matemáticos para resolver problemas. Aquí está ya lo fundamental. No basta con que yo sea experto en teoremas, en propiedades de números, magnitudes, polígonos, de todo. No, eso no es suficiente. Pero mire qué fácil resuelve esta integral condenada. Ah, pues sí, pero no es suficiente. ¿Y cuándo sí decimos que hemos llegado a donde tenemos que llegar? Aquí dice al final, la persona que sabe matemáticas ha de ser capaz de usar los contenidos matemáticos para resolver problemas. Ese sí sabe matemáticas. Puede ser que esté medio tonteando por ratos a la hora de resolver un integral complicado, pero sabe aplicar todo ese conocimiento para resolver problemas. Entonces es un buen matemático. Según eso. Vale. Viene la otra pregunta. ¿Qué matemáticas pueden aprender nuestros estudiantes?
Sabemos que los niños aprenden mucho mejor cuando están motivados. Eso es cierto. Y la motivación es personal. Yo puedo provocar ciertas situaciones, ciertas condiciones que lo motiven a él, pero yo no lo puedo motivar. Eso es personal. Por tanto, una de nuestras acciones como profesores debe ser encontrar los medios que hagan más atrayentes e interesantes, más relevantes y útiles las matemáticas escolares. Mire la gran misión que le están encomendando a los docentes. Tienen que encontrar los medios que hagan más atrayentes e interesantes. O sea, la clase debe ser algo atractivo, algo interesante. Además, tiene que ser relevante y útil. Relevante. Hablar del SIDA ahora. ¿Por qué si antes no se hablaba del SIDA? Porque el SIDA no existía, hoy sí existe. Y si no andamos listos y nos contagiamos, ya estuvo, vamos a morir sidosos. Por lo tanto, relevante. Pues en matemática hay también temas relevantes y de mucha utilidad. Va. La otra cara de la moneda es la desmotivación a través de la ansiedad generada como reacción al contenido matemático. A una enseñanza antipática o a una variedad de factores que hacen que se dé una correlación negativa entre ansiedad y matemática. Ignoramos lo que tales chicos ansiosos podrían lograr bajo circunstancias totalmente diferentes. Aquí es un problema. El estudiante, al ver una enseñanza antipática, aburrida, memorística, entra en ansiedad y rechazo por la matemática. Y ese niño no es que no sea inteligente. Si este niño estuviera en otro tipo de condiciones, con otro tipo de docente, pues a lo mejor llegaría a enamorarse de la matemática. Pero con el señor que tiene enfrente, hay un rechazo. Y a veces los docentes tenemos culpa. Hoy quizás ya no hay de esos profesores, pero antes habían unos que se paraban el primer día de clase y se presentaban. Me llamo fulano y tal. Yo les voy a dar clase de matemática. Prepárense, muchachos. Esta materia es complicada. Aquí esto es terrible. Aquí van a pasar solo los que realmente son buenos para este volado. Los demás, desde ya. Ahí está traumando de entrada. ¿Qué motivado va a estar el muchacho con esa gran presentación del profesor? El profesor deberían despedirlo, poner otro. Por último, dice, los alumnos aprenderían más y mejor si los profesores fuéramos excelentes docentes. Nada nos quieren decir a los docentes, ¿verdad? Si fuéramos excelentes docentes, los alumnos aprenderían más. Mire qué chiche, ¿verdad? Pero es cierto. Mire, en países avanzados como Japón, como Finlandia, ahí la educación va súper. A los mejores docentes los ponen en educación básica. A los mejores. Y ellos andan ahí viendo quién es brillante para mandarlo a educación básica. ¿Y por qué? Porque no los mandan a los doctorados, a dar clases en los doctorados. Porque la educación básica es fundamental, es la base de todo. Y si el docente es excelente, este niño va a ir desarrollando su aprendizaje motivado. Cada clase le va a resultar interesantísima, porque el profesor es tan excelente que sabe cómo llegarle, cómo motivarlo, en que él encuentre atractivo, interesante, de utilidad todo lo que hace en la clase. Y como esas son las bases, el niño va creciendo con muy buenas bases, motivado. Para él la clase de matemática es toda una lindura. Pero ¿qué hacemos a veces aquí en El Salvador? Ay, Dios, este profesor, ni para atrás ni para adelante. Mandámoslo primer grado ahí, los niños ni saben nada.
Ni cuenta van a dar que este profesor es chambón. Y es la base de todo. Y el profesor, como es chambón, solo hace la pantalla ahí y ya. Y de ese niño estamos creándole la base. Es muy diferente en Finlandia. Los mejores se van para básica, porque ahí están las bases. Entonces, es lo que quiere decir acá. Teoría o práctica educativa. Las dos cosas. Bueno, ya respondí, debería haberle preguntado a usted. En la enseñanza y aprendizaje, la teoría describe la forma en que se aprende y la práctica prescribe cómo las personas influimos para que se aprenda. Dos aspectos controvertidos que llevan a dividir a los profesores en dos grupos, los teóricos de la docencia y los dedicados a la práctica docente. Vale. Entonces, aquí se dan dos cosas. Los teóricos, la teoría describe la forma como se aprende, solo la describe. Y es importante saber, porque si me dan a mí la descripción de la forma como se aprende, eso me va a servir mucho porque yo voy a ir después a enseñar. Pero como yo ya sé cómo aprende el estudiante, va. Pero eso no es suficiente. La práctica prescribe cómo las personas influimos para que se aprenda. Mire, esta palabrita no hay que hacerla de menos. Cuando usted llega y da clases, usted está influenciando a sus alumnos para que aprendan. A veces es buena influencia y a veces es mala influencia. Si el amiguito de mi hijo es marero, mala influencia. El amiguito de mi hijo, mejor de la clase, buena influencia. Y resulta que el docente influye en el aprendizaje de los estudiantes. Para aportar un poco de luz ante este pleito de si es la teoría o es la práctica, hay una cita aquí del profesor Van Hill. Veamos lo que dice este señor. Hay modos de ascender de un nivel de pensamiento al siguiente. Y el profesor puede ayudar al alumno a encontrar esos modos. Para lograrlo necesita una teoría y la práctica se sigue de ello. Vale. Mire qué bonito lo explica, ¿verdad? Si yo quiero pasar de un nivel de conocimiento a otro más avanzado, a un nivel superior, dice que hay modos para llegar a eso. Y el profesor lo que tiene que hacer es encontrar esos modos y guiar a sus alumnos. Y para ello va a necesitar una teoría, basado en una teoría para guiar ese proceso. Una vez que ya encontró la teoría, sigue la práctica, basada en esa teoría, para guiar al estudiante a encontrar esos modos de cómo pasar de un nivel inferior a un nivel superior. Una teoría debería basarse en la observación de la conducta de los alumnos en situaciones de aprendizaje. Así podría explicar lo que vemos en las aulas y nos permitiría adoptar las acciones apropiadas. Por tanto, esta teoría explicaría y podría incluso predecir los hechos. Vale. Vale, aquí viene una pregunta. ¿Necesitan los profesores de matemáticas conocer teorías de enseñanza y aprendizaje? ¿Sí o no? Para desarrollar su labor, los profesores tienen que tomar decisiones respecto a algunas cuestiones, como por ejemplo, qué contenidos impartir, o en el caso de programas oficiales, en cuáles poner más énfasis, etcétera, etcétera. Vale. Adoptando, por tanto, posiciones teóricas al elegir determinados puntos de vista. La tarea docente no puede realizarse sin aceptar unas opiniones teóricas, pero tales teorías deberán estar firmemente basadas en datos empíricos. Vale. Es decir, yo docente voy a organizar mi trabajo
de enseñar, pero basado en una teoría. Hay varias teorías, ¿cuál voy a elegir? Pero esa que elija y sobre esa que me voy a basar, esa teoría debe estar bien documentada, bien fundamentada en la experiencia. La teoría puede ser bien bonita, pero ¿y dónde se aplicó? No, es que ahorita nadie la ha aplicado. Bah, entonces no está bien fundamentada, probablemente buena, pero pues no me garantizan porque no veo resultados todavía. Entonces la teoría que voy a basar, en la que me voy a basar para ejecutar mi trabajo, debe ser una teoría ya probada, ya aplicada, con resultados positivos. Probablemente no perfecto todo, pero con un alto porcentaje de cosas positivas. Va. Vamos a ver acá antes de continuar, si hay algún comentario, alguna pregunta, jóvenes. Si no, pues continuamos para poder dedicar tiempo al final para que se inscriban con las asignaturas propuestas. Actividades mentales. Las matemáticas son ante todo una actividad mental. Las matemáticas estudian la relación entre los contenidos matemáticos y las operaciones mentales o cálculos a que puedan dar lugar. La formación de la capacidad matemática, el llamado saber hacer, incluye tanto el uso de conceptos como de estrategias, como de actividades algorítmicas, actividades comunicativas. Algunas de esas capacidades tienen que ser aprendidas, retenidas y reproducidas. Han de ser combinadas con otros conceptos, símbolos, métodos y demostraciones. Es necesario operar conjuntamente con todo ello y manejarlo para que sirva a las tareas de matemáticas. Es decir, todas esas habilidades, todos esos conocimientos, todas esas actividades debe combinarse y manejarlo, dice acá, para que sirva en las tareas de matemáticas. Brown, que señaló que existían 4 tipos de aprendizaje matemático. Vale, mire, este señor hizo una clasificación, dividió el aprendizaje matemático en 4 tipos. Número 1, memorización simple, que fue como de las primeras, ¿verdad? Número 2, aprendizaje algorítmico, que vino después. Aprendizaje conceptual y resolución de problemas. Hoy por hoy el que está vigente es el último, resolución de problemas. El libro de mate va orientado en la resolución de problemas. Va. Revisémoslo despacio cada uno. Primero, la memorización simple. La disposición inmediata del conocimiento es evidentemente un factor de eficacia, por lo que la memorización de contenidos matemáticos es importante para su uso eficaz. Entonces aquí dice que la matemática está compuesta por innumerables contenidos. Aquí da unos ejemplos. La retención y la memorización son más factibles si lo que se ha aprendido es significativo en relación con la estructura de conocimiento ya existente en la mente del que aprende. Es decir, si lo que queremos es que el estudiante memorice, le va a salir más fácil al estudiante memorizar si lo que está aprendiendo es significativo para él. Y no todo lo que le presentamos es significativo para él. Ese es el problema. Entonces yo tengo que presentarle a él las situaciones, los ejemplos, los casos de tal manera que sean significativos para él, porque si son significativos para él, va a memorizar con mayor facilidad. Eso es si estamos en el primer método, ¿verdad? La memorización. ¿Cómo conseguir la memorización con alumnos que se inician en las matemáticas? Vale. Las palabras y los símbolos son en cierto sentido arbitrarios y por eso han de ser aprendidos memorísticamente. Es en ese momento cuando el docente debe valerse de recursos y estrategias que hagan del proceso de memorización un juego para los niños.
convertir esto en juego, porque estamos tratando con niños. A los niños les encanta jugar. En conclusión, en el aprendizaje de las matemáticas y sobre todo en los primeros años, parece inevitable que esté presente el aprendizaje memorístico por simple asociación. Es decir, hay casos, hay niveles, hay situaciones, entra esta, en que la memorización simple se vuelve necesaria. Es que no es que sea mala de por sí, sino que el problema es limitarse solo a eso. Vale, sigamos. Vamos con el segundo método, segundo tipo de aprendizaje. El aprendizaje de algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es una serie de pasos ordenados que al ejecutarlo me permite llegar al resultado que yo quiero, a obtener el producto que se desea. Pero cuando digo paso ordenado significa que si los voy ejecutando en desorden, no me va a funcionar. Debo ir en el orden que se ha establecido. Vale. La palabra algoritmo, aquí dice donde nació, es un matemático, en honor a un matemático musulmán. Entendemos por algoritmo una serie finita de reglas o pasos a aplicar en un orden determinado, no es que como caiga, a un número finito de datos para llegar con certeza a un resultado en un número finito de pasos, cada uno de los cuales es solo una instrucción. Eso es un algoritmo. Vale. Gómez, el autor Gómez, distingue 5 métodos predominantes: el reglado, el razonado, el de repeticiones, el intuitivo y el orientado a la estructura. Vale. Entonces aquí este aprendizaje algorítmico todavía tiene subdivisiones, ¿verdad? Pero en realidad se trata de procesos. ¿Vale? Si usted sigue estos pasos, va a llegar a donde queremos que llegue. No lo siguió, no va a llegar. Son pasos finitos con datos finitos. Y aquí se concentran más en el método intuitivo. Ese método intuitivo ayuda, no digo que no, pero no es suficiente. Ahora, ¿cuál es el problema del aprendizaje de algoritmos? Que estamos recurriendo a la memoria, a la mecanización. Para eso son mejores las máquinas. Usted hace un programita, programa la máquina y la máquina ejecuta. Todo bien galán. Entonces, y lo hace mejor que un humano, porque el humano por estar practicando se va a saltar un paso y no le va a salir. La máquina, como no habla con nadie, hace las cosas bien, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no es bueno el proceso algorítmico? Porque está subestimando la capacidad del cerebro humano. Imagínense que antes, yo no sé ahora cómo es, pero antes había unas oficinas donde contrataba a un empleado con un buen salario, en una oficina, con aire acondicionado, con todas las prestaciones de ley. ¿Y cuál era el oficio de este señor en la oficina? Que le llevaban los documentos ya hechos y él les ponía un sello. Y eso era todo, poner sello. Para eso le hubiera salido más fácil al Estado contratar un robot que cuando uno mete el papel le pone el sello y ya. Porque es lo mismo. Ahora, ¿cuál es el problema con ese señor que ponía sello? Que el cerebro de él está diseñado para cosas superiores. Pero lo que él hacía no era superior, eso era una cosa mecánica lo que él hacía. No forzaba para nada al cerebro, ni siquiera leía el documento del señor, simplemente mira aquí está, ponía el sello, va, que le vaya bien. Entonces el problema del aprendizaje algorítmico es ese, que no se está aprovechando toda aquella capacidad del cerebro humano. No es que sea malo el aprendizaje algorítmico, o sea, hay necesidad. Lo que pasa es que quedarse solo con eso es el problema. Y luego viene aquí en la otra parte del aprendizaje algorítmico, que es el método orientado a la estructura. Vale.
Ahí lo leen más despacio. Esta diapositiva va a estar publicada en la plataforma en cuanto la plataforma funcione bien. Yo ya se la envié al licenciado Ramos para que la publique, porque él es el encargado de publicarla. No sé cuándo ya va a estar bien eso. El cálculo escrito, ¿qué necesitaríamos saber para abordarlo con éxito? Vale. Primero dice conocer las nociones aritméticas que gobiernan los algoritmos para aplicarlas adecuadamente. Número 2, la disposición práctica de los resultados parciales, que es convencional, y que los estudiantes encuentren sus propios caminos, que hagan una construcción progresiva basada en el significado de las operaciones y diferencien entre lo que es fundamental de lo que es superfluo en la disposición práctica. Ahora vamos con los aprendizajes de conceptos. ¿Por qué es importante el aprendizaje de conceptos? Porque la matemática, al final de cuentas, es eso, conceptos abstractos. El número 4, ¿qué es? Nada, es algo abstracto, que yo lo puedo aplicar a 4 botes, a 4 carros, a 4 personas. Esas son aplicaciones, pero el 4 en sí es un concepto abstracto que se representa por un símbolo matemático, es un número. Pero en realidad, ¿qué es? Pues ahí está. Me puede ser de utilidad en determinado momento, pero ¿qué es en sí? ¿Dónde vive? Bueno, entonces aquí, por eso es que estamos hablando de aprendizaje de conceptos. La matemática va orientada a eso. Veamos. Los niños pasan por sí mismos del percepto al concepto, entendiendo que un concepto es una generalización a partir de datos relacionados y posibilita responder a o pensar en estímulos específicos o perceptos de una manera determinada. Un concepto es una idea, un objeto puramente mental, inaudible e invisible. Es lo que yo decía, el número 4, un concepto abstracto. ¿Dónde está? ¿Dónde vive? ¿Qué tamaño tiene? Ese concepto abstracto yo lo represento simbólicamente a través de un número 4. Pero eso es una representación de algo que es en sí abstracto. Por eso dice que un concepto es un objeto mental. O sea, existe en mi mente, inaudible, no lo logro escuchar, y que además es invisible, no logro verlo. ¿Por qué estoy insistiendo en esto? Porque lo que enseñamos en matemática, al final de cuentas, son conceptos abstractos. Novak dice, los conceptos describen alguna regularidad o relación dentro de un grupo de hechos y son designados por algún signo o símbolo. Aquí viene la importancia, miren. Un concepto describe alguna regularidad o relación de un grupo de hechos y ese concepto se representa mediante un signo o un símbolo. Por ejemplo, el número 4. El 4 en sí es una abstracción, pero ese 4, si lo relacionamos con el 3 y con el 5 y con el 8 y con el 100, bueno, el 4 es importante. Y por eso los conceptos son importantes, porque describen alguna regularidad o relación. Vale. Podemos distinguir dos tipos de conceptos, aquellos que proceden de nuestras experiencias sensoriales y motoras del mundo exterior, como salado, frío, azul, que llamaremos conceptos primarios, y aquellos otros que se abstraen de los anteriores les llamaremos conceptos secundarios, por lo que estarían más alejados de la realidad. Los conceptos matemáticos son de tipo secundario, son generalizaciones sobre relaciones entre ciertas clases de datos, pero en su formación algunos también hacen uso de la experiencia. Entonces aquí queda claro, los conceptos matemáticos son de tipo secundario, no son basados en experiencias sensoriales y motoras del mundo exterior, son más avanzados. El proceso de conceptualización es personal. Cada individuo ha de construir el suyo. No todos los alumnos logran los mismos niveles de comprensión de un concepto.
distintos alumnos llegan al mismo concepto por vías distintas, pero dicho proceso puede ser ayudado desde el exterior y ser acelerado si se dispone de los medios adecuados. Esa es la labor del docente. Ya sabemos que ese proceso de conceptualización es personal. La labor del docente consiste en ayudar desde el exterior a que ese concepto se comprenda bien. Pero quien lo va a comprender y quien lo va a construir y lo va a retener, eso es el estudiante. O sea que al final de cuentas es personal. Las definiciones pueden verse como una vía de añadir precisión a la frontera de un concepto y establecer su relación con otro concepto. Entonces, una definición lo que hace es precisar los límites, los alcances de un concepto. El profesor Richard Kemp considera dos principios objetivos para el aprendizaje de la matemática, cuyo conocimiento es necesario por el profesor. Número uno, los conceptos de un orden más elevados que aquellos que una persona ya tiene no le pueden ser comunicados mediante una definición. Sino solamente preparándola para enfrentarse a una colección adecuada de ejemplos. Número dos, puesto que en matemática estos ejemplos son invariablemente otro concepto, es necesario, en principio, asegurarse de que estos se encuentran ya formados en la mente del que aprende. Aquí estamos hablando como de dos niveles, ¿verdad? Hay conceptos básicos que ya deberían estar ahí y ser comprendidos muy bien para pasar a otro nivel más elevado, en donde no se le va a dar una definición, sino que lo que se va a hacer es que se enfrente a una colección adecuada de ejemplos para que él pueda por sí mismo llegar a esa comprensión de ese concepto elevado. Y luego vamos con la resolución de problemas, que es lo que sugiere el libro de Mate. El libro de Mate está basado en eso, la resolución de problemas. La resolución de problemas puede contemplarse como objetivo, contenido o metodología. Como objetivo porque la enseñanza de las matemáticas va dirigida a que el alumno aprenda a resolver problemas. En ese sentido puede considerar objetivo. Como parte del contenido referido a técnicas heurísticas y estrategias para lograrlo. Y como metodología porque se le considera uno de los mejores caminos para aprender matemáticas. Ese es el mejor camino, pero claro, habrá que ver en qué condiciones llega el estudiante, porque hay estudiantes que ya vienen listos para trabajar con ese método y hay otros que hay que prepararlos, hay que darles como un curso de inducción antes de poder trabajar con resolución de problemas. Puede afirmarse que la finalidad de la memorización, del aprendizaje de algoritmos y del aprendizaje de conceptos es permitir al alumno operar con la matemática y por lo tanto resolver problemas. Aquí está claro. El objetivo último es que el estudiante aprenda a resolver problemas. ¿Por qué? Porque es lo que le va a tocar que hacer en la vida real. Ahora viene la definición. ¿Qué es un problema y quiénes son los estudiantes? Ser un problema no es una propiedad inherente de una tarea matemática, más bien es una relación entre el individuo y la tarea, lo que hace a la tarea un problema para esa persona. O sea, la relación entre un individuo y una tarea es lo que hace que esa tarea se convierta en un problema. O sea que la palabra problema es relativo. Vale. Para que haya verdaderos problemas que obliguen al estudiante a tomar decisiones, planificar y recurrir a su bagaje de concepto y procedimiento adquirido, es preciso que las tareas sean abiertas, diferentes unas de otras, o sea, imprevisibles. Un problema es siempre una situación en algún sentido sorprendente. Diciéndolo en palabras más sencillas, un problema, un verdadero problema que se le va a plantear a los estudiantes no debe ser tan trivial en el sentido de que la solución no sea obvia.
que le den vueltas primero a los estudiantes para que más o menos logren deducir cómo se resuelve y después que lo resuelvan. Bueno, debido al tiempo, ya casi terminamos, nos faltan unas poquitas diapositivas, pero lo voy a dejar acá porque quiero que se inscriban para las tutorías en las cuales ustedes van a participar. Ah, bueno, vale. No. Pues espera, déjala, ya lo veo. Vale. Veamos entonces, les voy a mostrar, si me permiten, las materias y ustedes me dicen, los que no están inscritos, en cuál quieren inscribirse, por favor, para que yo pueda inscribirlos. Vale, aquí está, mire, veamos si me permite inscribir esto. Vale. Se lo voy a leer para que ustedes me dicen, ¿verdad? Porque hay algunos que ya se inscribieron, pero hay otros que todavía no. Y si alguien ya se inscribió y no se acuerda en qué se inscribió, aquí le digo. Vale. Veamos. Permítanme. Bueno, veamos acá. Les voy a leer las asignaturas. Recuerden el requisito, ¿verdad? Que debe ser, usted va a ir a observar la tutoría de una asignatura que usted ya haya cursado y aprobado. Entonces aquí están las asignaturas, se las voy a leer. Introducción al cálculo diferencial e integral. La otra se llama Estadística aplicada a la educación. Veamos. Permítame que ahorita hay un problema de red acá. Luego viene Matemática para computación 1. Lógica y teoría de conjuntos. Álgebra y funciones. Quiero ver cuál otra. Ya les digo cuál otra. Geometría Euclídea 2. Esas son las asignaturas. Usted me dice en cuál para darle los detalles. Si quieren, voy a revisar acá. Voy a leerles otra vez. Me dicen, por favor, en cuál asignatura se van a inscribir. Voy a ir más despacio. Introducción al cálculo diferencial integral. Es semana B de 8 a 10 de la mañana. Hay varios espacios ahí. Parece que no se ha inscrito nadie todavía con esa asignatura. Vamos con la siguiente asignatura. Estadística aplicada a la educación. Esa es semana B de 10 a 12. Vamos a ver la otra. Se llama Matemática para computación 1, semana B de 1 a 3 de la tarde. Lógica y teoría de conjuntos es semana A de 10 a 12. Y álgebra y funciones, que es semana A de 8 a 10. Geometría Euclídea 2 es semana A de 8 a 10. Díganme por favor en cuál se quieren inscribir
Ya leí. Dígame por favor y yo los anoto. Buenos días. Bueno, dígame. Me gustaría inscribirme en estadística aplicada a la educación. Va, ahorita la inscribo y me repite su nombre, por favor. Permítame un momentito. Veamos. Ya le doy datos de eso. Estadística aplicada a la educación. El coordinador es René Armando Peña Aguilar y la voy a inscribir con la tutora se llama Ana María Barquero. La voy a poner ahí. Deme su nombre, por favor, señorita. Vale, licenciado, una pregunta. ¿Podría ponerme como el doctor Enrique? Donald Enrique, ¿cómo no? Con mucho gusto. Vaya, su nombre la voy a anotar. Entonces el tutor sería Donald Enrique Cruz Hernández. Deme su nombre. Sofía, bueno, Barraza. Sofía, ¿qué apellido? Barraza de Canales. Sofía Barraza de Canales. Vaya, mire, le repito. Se llama Estadística de la Educación, el coordinador de la asignatura, René Armando Peña Aguilar, y a usted la inscribí con el tutor que se llama Donald Enrique Cruz Hernández, de semana B de 10 a 12. Vale. A ver, otro compañero que quiera que lo anote, por favor. ¿En cuál? Álgebra y funciones. Álgebra y funciones, permítame, ahorita lo voy a buscar. Vamos a ver, aquí está, álgebra y funciones. Lo voy a anotar con el tutor que se llama Henry José Soriano del León. Vale, está bien. Vale, deme su nombre, por favor. Juan Josué Vázquez. Juan Josué, su apellido, por favor. Vázquez Romero. Juan Josué Vázquez Romero. Le repito acá, dice, permítame. La materia álgebra y funciones, el coordinador de la asignatura Irene Andrés Juárez Mejía, y usted va a trabajar con el tutor que se llama Henry José Soriano León, y es semana A de 8 a 10 de la mañana. Bueno, ¿algún otro que quiera que lo anote? Dígame en cuál asignatura, por favor. Yo, licenciado en álgebra y funciones. ¿En cuál asignatura? Álgebra y funciones. Álgebra y funciones. Lo voy a anotar con el tutor que se llama José Humberto González Ruano. José Humberto, sí. Sí. El tutor se llama José Humberto González Ruano y es semana A de 8 a 10. Ahora deme su nombre, por favor, para anotarlo. Luis Ángel. Ángel, apellidos. Gutiérrez Jiménez. Gutiérrez Jiménez. Ya está. A ver, otro que quiera que lo anote, por favor. Vale. Los que no pudieron anotarse ahora o no están presentes en la tutoría de repaso que vamos a tener la próxima semana, voy a volver a mostrar el cuadro. Acuérdense que esto, lo importante es que se inscriban para que ya el tutor tenga los datos suyos, pero todavía no se va a ejecutar, ¿verdad? Pero sí es importante la inscripción porque eso permite organizar todo lo demás. Entonces, si alguien no pudo estar en este momento para inscribirse o falló la conexión a internet, etcétera, etcétera, en caso extremo, pues como ya más o menos vieron cuáles son las asignaturas, me mandan un mensaje por correo, de preferencia por correo, o en caso extremo por WhatsApp. Y si no, el día de la tutoría y repaso, al nomás inicie la tutoría, yo vuelvo a mostrar el cuadro para que se inscriban los que hoy no pudieron inscribirse, aunque ya hay varios inscritos. Vale, entonces, dígame. No hay preguntas. Dice que esta vez no hay preguntas. Le muestro aquí la agenda. Aquí decía al final de la agenda
No hay entrega de preguntas para esta tutoría, así que van a descansar, aprovechen para hacer otras tareas. Hoy no hay preguntas, ¿verdad? Vaya, sí, Licenciado, dígame. en el chat ha escrito un compañero que quiere inscribirse en lógica y teoría de conjuntos. Va, déjeme ver, ahorita veo el chat, permítame que había en el chat, espérenme, permítame, déjeme ver que no encuentro acá. Vaya, Luis Calvio, ¿verdad? Lógica y teoría de conjunto. Vaya, ahorita le voy a leer ahí, Luis Calvio, lógica y teoría de conjunto. Permítame un momento, voy a ir a buscar eso. Lógica y teoría de conjunto. Luis Calvio lo voy a poner con el tutor Andrés Martínez Orellana. Luis Calvio. Luis Calvio está en lógica y teoría de conjuntos y el tutor se llama Andrés Martínez Orellana. Aquí le voy a escribir esos datos en el chat. Tutor Andrés Martínez Orellana. Lógica. Teoría de conjunto. ¿Algún otro que quiera que lo anote, por favor? Ya Luis Calvio ya está inscrito en lógica. ¿Algún otro que quiera que lo anote para... Si no, nos quedamos para cuando tengamos ya la tutoría de repaso. Va. Licenciado, Dígame. yo solamente para que no exista confusión, porque yo le escribí a su WhatsApp diciéndole que me inscribiera en geometría, pero no sé si lo hizo. Entonces, si lo hizo, Dice que he estado ocupadito porque teníamos aquí una situación con la otra asignatura que doy. No lo he inscrito. Dime su nombre, ¿en cuál materia era? Sí, yo recuerdo que leí ese mensaje, pero tuve una situación delicadita con el MINED por la emergencia y no pude inscribirla, pero ahorita lo hago. ¿En cuál materia me decían? perfecto, licenciada, yo ya me escribí en otra, ahorita me lo hizo. Gracias. Vale. ¿Algún otro o alguna otra persona que quiera que la inscriban? Si no, nos quedamos para hasta acá y el miércoles en la tutoría de repaso podremos escribir. Licenciado. A ver, dígame, lo escucho. En el caso mío ya me tiene inscrito. Soy Jacinto Martínez Argueta. Sí. ¿En cuál estaba, Jacinto? Sí, yo recuerdo que lo inscribí. En geometría. ¿En cuál? Geometría. Geometría. Déjeme revisar, que ya lo inscribí a usted. Vaya, aquí, permítame, quiero ver. En geometría Euclidea 2, usted estaba asignado al tutor Argelio Méndez Hernández. Aquí está ya inscrito. Con Brenda. Usted quiere... Brenda Guadalupe. Espéreme, déjeme ver si está libre, porque el problema es que solo nos aceptan un alumno con cada tutor. Espere, déjeme ver cómo le hago acá. Permítame un momentito. Quiero ver, estamos hablando de geometría euclídea. ¿Usted quiere trabajar? Pues está bien ahí. Porque mire, ¿no encuentra aquí un tutor que se llame Brenda? No, es que ella es la coordinadora. Brenda es la coordinadora, sí, perdón. Brenda es la coordinadora, pero el tutor se llama Argelio Méndez Hernández. Con él está asignado usted. Jacinto Martínez Argueta. Pero me dejo Walter Jacinto. Gracias. Sí. Me voy a corregir aquí el nombre que le puse al final. Permítame. Walter Jacinto. Buenas tardes. Jacinto Martínez Argueta. Walter Jacinto Martínez Argueta. Está inscrito ya en Geometría Euclídea 2 y su tutor Argelio Méndez Hernández. ¿Algún otro? Muchas gracias. Licenciado,
Dígame. Dice que yo me inscribí en la tutoría de repaso, pero ahorita que pasó el listado, estaba viendo que habemos 2 personas con el mismo tutor, ¿En la cuál misma materia está materia. usted? ¿En cuál materia está? Cuando usted le pasó ahí el cuadro, aparece el tutor. ¿En cuál? Álgebra y funciones. Álgebra y funciones. Déjenme ver entonces. Déjenme ver. Álgebra y funciones. Quiero ver, ya le digo. Álgebra y funciones. ¿Su nombre, señorita? Merari Elizabeth Beltrán García. No, Merari está sola. Merari está asignada al tutor que se llama Andrés Martínez Orellana. Y no hay otra Pero más. en la casilla de abajo, tal vez Andrés Martínez Orellana y está otro nombre ahí de compañero. No, mire, aquí con este tutor Andrés Martínez solo usted está. No hay otro. En la casilla de abajo vuelve a aparecer repetido el nombre del tutor y han asignado 2 estudiantes. No sé. ¿En cuál casilla aparece repetido? Ahí donde está Andrés Martínez Orellana, abajo otra vez se vuelve a repetir Andrés Martínez Orellana. Pero bueno. Andrés Martínez Orellana. Lo que pasa es que él tiene 2 grupos. Ya. No habría problema entonces. No, porque como es que mira, aquí las cajitas ya vienen contaditas. Entonces, en cada cajita solo, sí es cierto, aquí aparece 2 veces Andrés Martínez Orellana. No, pero no es problema suyo, es problema, no sé si hay error que repitieron a este señor, pero no creo. De todas maneras, la indicación que nos ha dado el licenciado Ramos es que en la cajita donde van los alumnos solo debe ir un nombre. Y usted está solita en la cajita de Andrés Martínez. Y Jaime Ever Domínguez Monte está en la otra cajita, que también es con el tutor Andrés Martínez, pero son cajas separadas, ¿verdad? Pero de todas maneras, está bien que me lo haya dicho, yo le voy a hacer esa observación al licenciado Ramos. Pero en principio no hay problema porque usted está solita en una caja. Lo que tenemos prohibido es poner 2 estudiantes en una sola cajita, ¿verdad? Vale. ¿Algún otro que...? Licenciado, esa era mi duda. Gracias. ¿Algún otro? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Yo me quiero inscribir en cálculo diferencial. Cálculo diferencial, permítame, voy a subir. Permítame. Cálculo diferencial e integral. Si quiere la inscribo con una tutora que se llama Ana María Barquero. ¿Le parece bien? Sí, me parece bien. Vale, deme su nombre, por favor, para anotarlo. Jocelyn Lisbeth. Espere, Jocelyn. Sí. Lisbeth. Ortiz González. Portillo González. Permítame, ya le voy a leer los datos. Ortiz. Ortiz. ¿Mm? Espérame. González. Le leo su nombre a ver si lo escribí correcto. Jocelyn Lisbeth Ortiz González. Es para la materia introducción al cálculo diferencial e integral. El coordinador de la asignatura, Saúl Fernando López Argueta. Y usted va a trabajar con la tutora que se llama Ana María Barquero. La tutoría es semana B de 8 a 10 de la mañana. ¿Estamos bien?
Vale, ¿algún otro que quiera que lo anote, por favor? Vale, entonces si ya no hay más, cierro el documento. Terminaríamos con esto. Si alguno compañero no se pudo inscribir hoy en la tutoría de repaso. Ya les recuerdo que no hay preguntas de esta tutoría, así que tranquilo y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por todo, pues.